Bien, ya estamos por aquí. Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes también al compañero que está con nosotros y bueno, pues con mucho gusto, bienvenido y obviamente pues buenas tardes al público que nos escucha. Gracias, Víctor. Está con nosotros Rivelino Rueda, periodista de la OEM, periodista a quien seguido leemos. Yo seguido leo sus trabajos que son siempre bien documentados, precisos. Y hoy está con nosotros Rivelino Rueda, a quien saludo con gusto. Rivelino, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias a los dos. Esperamos en unos segundos que se conecte nuestro compañero Ricardo Ravelo, que creo que ya se está asomando por aquí. Ricardo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Como siempre, un gusto estar aquí contigo los jueves. Saludo a Víctor y aquí al compañero Rivelino Rueda, que está con nosotros. Rivelino Rueda, perdón, es que no veía yo bien. Ya estamos de gatos. Oye, Ricardo, ¿usas lentes, Ricardo? No, ¿verdad? Para leer, sí, aquí los tengo, porque hay cosas que ya no puedo ver, si me los pongo pero nada más para leer en condiciones normales, no. Bien, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿con qué lentes tenemos que ver hoy la circunstancia del miedo que está siendo impregnado en algunos ámbitos de la vida política? ¿Con qué lente o lentes debemos de ver lo que está sucediendo en ese tema de una violencia política en época electoral? Y no me refiero solo a lo sucedido en Celaya, Guanajuato, sino en otros lugares. ¿Con qué lentes, bajo qué óptica, con qué mirada? Yo creo que la mirada debe ser una mirada crítica y debe ser una mirada de contexto, ¿no? Y entender muy bien lo que está ocurriendo. Lo primero, y esa es una pregunta obvia, es ¿a quién beneficia toda esta situación? ¿A quién conviene generar irritación social? ¿A quién conviene desde ahora descarrilar un proceso electoral? ¿A quién conviene generar tensión? ¿A quién conviene el que esa tensión lamentablemente derive en asuntos criminales, ¿no? ¿Quién puede buscar el que las próximas, o qué intereses pueden buscar que las próximas elecciones no se lleven a cabo? Mira, lo primero que quiero decir es que cuántas veces a lo largo de la campaña de Xóchitl Gálvez, a lo largo de sus promocionales, se pronuncia la palabra miedo. Y también es muy evidente que esta estrategia pues se repite, ¿no? Lo de 2006 de Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, ha sido reeditado muchas ocasiones por esto. Pero la violencia política, lamentablemente en nuestro país, no arranca hoy. Y ya mencionaba yo cómo podíamos tener una perspectiva de la llamada guerra sucia, de este terrorismo de Estado practicado en los años 70, como un ejemplo de violencia política. Y hay otro momento muy importante que no debemos olvidar, de un ejercicio atroz de violencia política durante el salinismo. En esa época fueron asesinadas más de 600 personas vinculadas al Partido de la Revolución Democrática. Por lo menos 270, 280 de estas personas murieron en el estado de Guerrero, que hoy es otro de los temas que vamos a tratar. Lo otro es que, bueno, ahí está la investigación que ha realizado una organización y en donde encontramos que la mayoría de las personas que lamentablemente han perdido la vida y que son candidatos o eran candidatos a puestos de elección, pues son del partido de Morena. Y ya en otras estadísticas, resultado de la observación de otras organizaciones no gubernamentales que llevaron la cuenta de la violencia política en el proceso de 2018, pues se hizo evidente que las víctimas corresponden al ámbito municipal, a esa terrible trinchera donde se dirimen las posiciones políticas en ocasiones de una manera muy, muy brutal y terrible, ¿no? Y luego lo otro, pues bueno, los estados en donde estos eventos lamentablemente tienen efecto. Michoacán, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, desde luego,
también algunos estados fronterizos como Baja California, ¿no? Cada uno de estos estados, Chiapas, tienen sus propias particularidades y obviamente en estos estados hay regiones que podemos considerar de focos rojos. La gran pregunta es que dos preguntas, ¿no? Una, si realmente esta violencia política podrá generar una mayor tensión y generar abstencionismo en las próximas elecciones. Y la otra pregunta es si realmente el crimen organizado puede constituirse en el gran elector en este proceso electoral, por lo menos en algunas regiones del país. Bien, Víctor, gracias. Rivelino Rueda, ¿qué opinas de este tema? ¿El ambiente de miedo es una evolución natural del proceso de descomposición que ha generado el crimen organizado y que ahora asoma también a lo político? ¿O puede haber indicios de inducción o interés electoral en todo esto, Rivelino? Sí, Julio, pues sí considero que se combinan los dos elementos que mencionas. Por un lado, es la inercia de esta violencia desatada, generalizada en el país desde la declaración de la guerra al narcotráfico por parte del expresidente panista Felipe Calderón en diciembre de 2006, la aparición de nuevos cárteles poderosísimos, por ejemplo, el último, o no el último, uno de los dos más poderosos, el cártel Jalisco Nueva Generación, pero también es la coyuntura electoral y el elemento que se ha querido pues meter como con cuña desde la elección pasada, de que se acusa sin fundamento y sin sustento de que hay vínculos de algún sector de la clase gobernante, algunos políticos, incluso pues, vimos un hashtag que duró 2-3 meses con una leyenda sin fundamento, acusando al presidente de la República de tener vínculos con el narcotráfico a raíz de 2 reportajes o de 3 reportajes que se publicaron en periódicos neoyorquinos, uno de ellos, pues sin fundamento. Estas publicaciones que nunca tuvieron un fundamento. Ahora, de lo que comentaba Víctor, pues yo me remito, excelente, se me hace su análisis, el contexto que le da, pero sí me remito a la elección del 94, donde se dan todos estos factores desde que inicia el año con el levantamiento zapatista, después con el asesinato del candidato del partido hegemónico del PRI, Luis Donaldo Colosio, pues que es el evento de violencia política, yo creo que más grave que hemos visto en la historia de las elecciones en el país, pero hay que recordar que también pues, se da la elección de la candidatura de Ernesto Zedillo y se genera un discurso, yo creo que lo recuerdan muy bien los amigos que todavía no nacían o que estaban muy pequeños, una campaña de miedo a la población, que era, tengo miedo. Yo recuerdo mucho de un spot de un niño que le decía a su mamá, mamá, tengo mucho miedo, ¿qué está pasando en el país? La mamá le respondía, tranquilo, las cosas van a estar bien, estamos bien como estamos, o algo así, y era una campaña para generar miedo y para definir el voto al partido o inducir el voto al partido gobernante, que así ocurrió. Zedillo ganó esa elección, ese año tan cuestionado. Se siguieron dando hechos de violencia a lo largo del año, el asesinato del secretario general del PRI, y pues bueno, este año electoral 2024 nos remite a esa campaña de miedo, por también lo que menciona Víctor, esta generación, este discurso, esta narrativa de una de las candidatas que inició su
incluso inició su campaña argumentando en el municipio donde existe la mayor percepción de violencia, según cifras del INEGI, la inició en Fresnillo con este discurso del miedo, de que hay que quitarnos el miedo, y todo ha girado alrededor de que algo está sucediendo, algo está ocurriendo. También hechos recientes, esto fue en el sexenio de Peña Nieto, vimos el asesinato también de un candidato a gobernador, Rodolfo Torre Cantú, que al final pues, el hermano fue el que asumió la candidatura. Pero sí también el elemento, bueno, hablamos de los elementos políticos, pero también el elemento, este último hecho que ocurre en Celaya con la candidata de Morena, pues un estado, hay que recordar, un estado gobernado por el PAN desde hace más de 30 años, y esto no quiere decir que haya un vínculo del gobierno panista o de los gobiernos panistas con el narcotráfico, pero sí se han asentado, y ahí están las cifras oficiales. Guanajuato es el estado más violento del país, con el mayor número de homicidios dolosos, e incluso tiene por ahí 5 o 7 de los municipios más violentos, entre ellos Celaya, Irapuato, León, Salamanca, que reiteradamente o continuamente vemos masacres protagonizadas por grupos que se disputan la plaza. ¿Cuáles son estos grupos? Pues principalmente 3: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Santa Rosa de Lima y un cártel también pues, de reciente ahí cuño, la Unión de León. Entonces, sí es muy, muy delicado que se esté generando, es delicado lo que está ocurriendo, porque no se había visto este atentado, un asesinato directo terminando un mitin. Por ahí en el 2021 supimos de un caso en el Estado de México, una candidata del PRI que la bajaron no la bajaron, esperaron a que, esto fue de la familia michoacana, esperaron a que terminara, había recibido antes un mensaje y después que prácticamente la levantaron, la llevaron, estuvo secuestrada unas horas y le advirtieron claro, que no hiciera que dejara de hacer campaña, ¿no? Entonces, como decías, Julio, se combina estos dos elementos que planteabas al inicio con tus preguntas. Bien, Rivelino, muchas gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué sucede con ese miedo instalado o con esa incertidumbre, zozobra? La pregunta que planteamos es, ¿a quién le conviene sembrar miedo si es que le conviene a alguien, Ricardo? Bueno, a todos, porque el miedo ha sido históricamente un instrumento bastante socorrido, bastante utilizado por todos los poderes. La iglesia utiliza el miedo al castigo. Si te portas mal, pues te vas al infierno. El ejército también infunde miedo. El poder político también, que ya no es político. O sea, yo eso ya lo descarto. Ya hoy no estamos en clase política. La clase que gobierna es criminal y los criminales están en el poder. De tal suerte que, bueno, también utilizan el instrumento del miedo para controlar socialmente a la gente, socialmente. Este tema del asunto de la relación crimen organizado y poder, pues me parece que ya no podemos separar, ¿no? O sea, el crimen organizado es la presidencia de la República y todos los gobernadores y todos los alcaldes y buena parte del Congreso, de los congresos de los estados. Es decir, es una clase político-criminal, no es clase... ¿Somos una narcorrepública, Ricardo? Sí, un narcoestado, un estado mafioso. Es decir, perdón, lo digo porque yo no tengo ligas con nadie, ni con la 4T, ni nada, ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con el centro. Entonces, pues, estamos ante un estado mafioso que ya está más que claro, pero bueno, hay quienes no lo ven, y menos lo cuestionan y menos lo critican. Todavía como que hay dudas o fingen dudar de que estamos ante un estado mafioso. Es decir, la propuesta de Claudia Sheinbaum a mí me parece
pues una verdadera estupidez. El plan anticorrupción que dio a conocer Javier Corral. Bueno, una candidata que hay denuncias que está recibiendo financiamiento del crimen organizado planteando un programa anticorrupción, pues bueno, a mí me parece no solamente algo que insulta a la gente, sino pues de una incongruencia terrible, ¿no? La exalcaldesa de Manzanillo, que hoy es candidata al Senado por Movimiento Ciudadana, porque la expulsaron de Morena por denunciar que había dinero del crimen organizado en la campaña de Claudia, pues ella sostiene, reitera, puntualiza y subraya que le dijo a Claudia que había personajes del cártel de Sinaloa pagando, financiando su campaña, y dice, en lugar de investigar, en vez de abrir una investigación para ver de dónde salen esos fondos, lo que hizo la candidata presidencial fue bloquearla y ya no contestarle ni siquiera los mensajes de WhatsApp. Entonces me parece a mí incongruente, me parece algo terriblemente complicado, pues que ella ahora plantee un tema de política o de programa anticorrupción. Por supuesto que hay continuidad, pero la continuidad no es el tema social, porque pues seguimos siendo los mismos jodidos de siempre. En la continuidad es el negocio criminal. Es decir, no veo yo en este momento un proyecto por parte de la candidata que supuestamente mejor posicionada está, que vaya enfocado al combate criminal. Al contrario, el presidente actual, López Obrador, pues llegó pactando con el crimen organizado, pactó con todos, con los expresidentes, con todos los partidos, pactó con todos, de otra manera no llega al poder. Y eso es pragmatismo puro en política, más allá de las ideas, ¿no? Porque las ideas es un ropaje que, bueno, al final del día cuenta y muy poco. Pero el pacto está más que claro. Ahí donde ha ganado Morena, en los estados donde ha ganado Morena, ahí está afincado Cártel de Sinaloa. Cártel de Sinaloa es la narcoempresa de la 4T que quieren imponer como la verdadera estructura criminal que opera en todo el país, porque piensan que de esa manera la violencia puede descender en algún momento. Esa es la vieja idea del Mayo Zambada, la vieja idea de Juan José Esparragosa el Azul Moreno, planteada a nivel oficial. Si nosotros dominamos el negocio, no habrá paz social, y ustedes los políticos podrán hablar de paz social, pero la paz social no depende de ninguna política pública, depende del acuerdo al que lleguen narcotraficantes y los otros delincuentes en el poder político. Entonces, pues es un juego verdaderamente muy revuelto, muy sucio, donde pues yo ya no hago separaciones, ¿no? Ni allá están los buenos, ni acá están los malos, no, es lo mismo. Finalmente estamos ante un escenario donde gobierna una clase criminal, y la clase criminal pues tiene que resolver sus propios problemas, como pasó en Colombia. En Colombia, eso que dicen que se llama serenidad o se llama paz social, pues no llegó de un político bueno que ganó las elecciones y el pueblo le creyó. No, pues, mediana paz social que tiene Colombia, que tampoco es así como para aplaudir, llegó de la clase político-criminal que está gobernando Colombia. Es decir, los propios criminales que al mismo tiempo son políticos, que llegaron al poder y se apoderaron de la presidencia de ese país, son los que dijeron, bueno, pues ya esto no nos conviene, vamos a cambiar las reglas del juego. Pero pues las reglas del juego no cambiaron para beneficio social, sino para que el negocio criminal continuara. Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo,
En general, ¿cómo ves el tema? Y en particular, ¿qué opinas del plan anticorrupción presentado por Claudia Sheinbaum con Javier Corral como el eje de esa estrategia? Pero lo que desees señalar, por favor, Víctor. Bueno, en principio yo creo que me da mucha pena, pero creo que tenemos que exigirle a Ricardo mayor rigor en términos de lo que está diciendo, ¿no? Creo que hay muchos elementos de juicio en sus palabras, creo que hay también muchos elementos de lo que es el efecto de una continua desinformación que ha perpetrado desde hace ya algunos años la derecha en este país, ¿no? Una derecha que, por cierto, existe, ¿eh? Y que se expresa claramente y que tiene intereses económicos y políticos. Creo que las pruebas para señalar que el cártel de Sinaloa es la empresa criminal de la 4T, pues tendrían que ser colocadas sobre la mesa. Creo que señalar al presidente López Obrador como un personaje que pactó con todos los poderes que pudo pactar para llegar a la presidencia, deja de lado una votación abrumadora de más de 30 millones de personas que fueron a las urnas y que muchos reporteamos, documentamos esa rebelión social. Todo eso fue una farsa, en las urnas, Víctor. Todo una eso farsa. es Bueno, la farsa. cuestión es que lo pruebes, Ricardo, y no todo solamente eso es una tú. farsa. Ahí están los hechos. No Si están no los quieres hechos. ver, No están los hechos. perdóname, No los quiero ver. límpiate A ver, los si anteojos. están los hechos, Víctor, ¿dónde están las pruebas? O sea, ahí yo lo que... ahí están los hechos. No, el país ¿cuáles desangrándose. hechos? El país, no se vale, o sea, pues, no, a mí no me califiques A ver, de es derecha que porque yo no soy yo lo ni de dejé hablar, derecha, Ricardo. A ver, vamos a escuchar a Víctor Ronquillo. Adelante, Víctor. Adelante, Víctor, sí. Yo a lo largo de años le he dicho a las personas que de alguna manera en reuniones sociales, en discusiones de otro nivel, en salones de clase, en conferencias, han expresado ideas o juicios como los que ha manifestado Ricardo en esta ocasión y en muchas otras ocasiones. Y la clave de todo es que hay que presentar pues, los elementos probatorios, ¿no? Decir que la 4T, que la empresa criminal de la 4T es el cártel de Sinaloa, es dejar de lado realidades históricas, es además simplificar enormemente la realidad. Yo me pregunto, y voy al tema, yo me pregunto ¿a quién van dirigidos los mensajes de la violencia? ¿Qué finalidad se busca o qué se buscó con asesinar de la manera en que fue asesinada esta candidata a la presidencia municipal de Celaya y otros candidatos? ¿Qué es lo que se busca si no sembrar ese miedo, si no sembrar ese terror? Y de ahí a pensar que hay un pacto establecido entre un grupo político determinado que controla el gobierno además y el crimen organizado, hay una enorme distancia. Yo reconozco, sin duda, y aquí lo he colocado y lo he dicho, hay que llamar a las cosas por su nombre. Y sin duda, en algunas regiones del país, incluso en algunos estados, hay un metapoder, que es el poder del crimen organizado. Eso ocurre en Sinaloa, eso ocurre en Guerrero, eso ocurre también en Michoacán, pero de ahí a pensar que nos encontramos en la realidad de un narcoestado, hay mucho que reflexionar. Creo que hay zonas, francamente, sí, en donde el narcotráfico, y no el narcotráfico, las empresas criminales imponen la ley de la violencia, la extorsión. Creo que a nivel de las presidencias municipales de muchas regiones, lamentablemente el control político de los jefes de plaza va unado con los presidentes municipales en algunas regiones de Guerrero. Pero eso no nos convierte en un narcoestado. Esto es, de alguna manera, parte de un escenario mayor, un escenario y una realidad que no está constreñida ni limitada a la violencia. El espejo terrible y oscuro de Haití, el espejo terrible y oscuro de la Colombia de los años 80, nos hacen ver esta realidad. Creo que lo que ocurre es que lamentablemente hay un ejercicio
de desinformación, un ejercicio de manipulación de la información y de construcción de una narrativa que nos permite o que genera estas posiciones, insisto mucho, sin elementos de prueba contundentes como para decir que López Obrador pactó con el crimen organizado para llegar al poder. Si esto lo puedes probar, Ricardo, adelante, y nos sumamos a ello y lo reclamamos a nivel internacional, pero adelante vamos, no con apreciaciones, no con juicios de valor, no con opinionismo y menos aún con falsedades. Bien, Víctor, gracias. Ricardo, ahorita vamos contigo y vamos con Rivelino Rueda. Rivelino, pues bienvenido al tema candente y a la mesa candente de este día. Rivelino, ¿qué opinas sobre lo que estamos planteando? ¿Qué tanto es la preeminencia del crimen organizado? ¿Somos un narcoestado, una narcorrepública? Y al mismo tiempo, ¿qué pensar de este plan anticorrupción presentado por Claudia Sheinbaum? Y luego vamos con Ricardo, que tendrá su turno respetado para que exprese su opinión. Rivelino, por favor. Tu micrófono, Rivelino. Perdón. Pues iniciar con esto. Si hay funcionarios o si hay gente que estuvo en gobiernos o que está en gobiernos, que está presa y que está en espera de un juicio, ya sea de 10 años o de cadena perpetua, que se dará, yo creo que después de las próximas elecciones, pues es de un gobierno, precisamente, como lo comenté en el segmento anterior, pues que fue el que inició esta guerra absurda contra el crimen organizado, es del gobierno de Felipe Calderón, su secretario de Seguridad Pública, el encargado de la seguridad de todos los mexicanos. Ahí lo tenía y nunca supo el señor, y siempre dice que no supo, que él pues, le jugaron chueco, le jugó chueco, que él nunca estuvo enterado. Hablando de Calderón, ¿dónde está Calderón? Pues está en España, pero ¿alguien ha visto a Calderón, por ejemplo, en Estados Unidos? La gran pregunta es, ¿puede entrar Felipe Calderón, ahorita que vamos a hablar de lo del fiscal Beitia de Nayarit, ¿puede entrar Felipe Calderón a Estados Unidos? ¿Se le ha visto en Estados Unidos a Felipe Calderón? Ahora, sí coincido con Víctor Ronquillo, hablar de un narcoestado, pues sí, se me hace desmesurado. Sí hay zonas, municipios, no todos los estados, regiones, en Chiapas, en Guerrero, en mismo Morelos, aquí muy cerca, Tamaulipas, Sinaloa, que efectivamente hasta con base social, hasta con bases sociales que operan, que reclutan forzosamente, que tienen a gente amenazada, amedrentada para participar dentro de los negocios ilícitos. Yo no tengo las pruebas, sería, si yo me aventuro a decir que tal político está involucrado en el crimen organizado, por eso en el segmento anterior dije, se habla y todo esto. Si yo tengo las pruebas, las presento, con imágenes, con audios, con videos. Yo no puedo probar, yo no puedo aventurarme a decir que México vive un narcoestado si no tengo los elementos para hacer esa afirmación de ese calibre, ¿no? Y pues, repito, si hay funcionarios, ya vendrán otras administraciones y ya le tocará el turno de los juicios en los próximos años a este gobierno con pruebas, con elementos, con testigos, para saber si estuvieron o no estuvieron involucrados en el crimen organizado. Hay indicios, ¿no? Por ejemplo, cuando sale esta fotografía que tuve la oportunidad de publicar de Cuauhtémoc Blanco con los 3 líderes criminales, uno de cada grupo, pues se cuidó muchísimo de que fue una reunión, no que fue un pacto con ellos, ¿no? Fue una reunión y de esa reunión, a partir de esa reunión, hay que pues verificar de qué trató y qué se pactó en esa reunión. Bueno, Rivelino, se congeló la imagen y el sonido. Sí, tantitos. Sí, pues hubiera sido muy irresponsable de mi parte
plantearlo que hubo un pacto ahí, porque no hay los elementos, no tengo los elementos. En una fotografía están reunidos, hay una fotografía, es una reunión, punto. Y después se investiga si hay. Y de esto rápido, pues buena señal, el organismo, esta Agencia Federal Anticorrupción, fue un pendiente, uno de los grandes pendientes de Andrés Manuel López Obrador, porque ahí hay casos, ¿no? Hay casos muy concretos que él mismo ha reconocido. Uno, el de Segalmex, pero con ADE. Y hay otros casos, y sobre todo de gobernadores de Morena, que sí, que si se quiere concretar esto, un organismo con dientes, un organismo que castigue, un organismo que combata, también tiene que ser dentro del partido en el poder. No se debe quedar nada más en el discurso, porque hay casos, de que hay casos, y si la candidata del partido oficial está planteando este organismo, tiene que abarcar, pues, a todos, no solo hacer una cacería de brujas de gobiernos anteriores. Bien, Ribelino, gracias. Ricardo Ravelo, creo que, bueno, hay el señalamiento de si hay pruebas de lo que está señalando, y también yo agregaría, lo que tú planteas es una opinión o es información, y tienes todo el espacio para responder, por favor, Ricardo. Todo eso lo he publicado, Julio. Es decir, pruebas, pues bueno, pero yo le diría a Víctor y le diría al compañero... Perdón, pruebas, pero bueno, que sí las hay, quieres decir. Hoy, las evidencias no se prueban, Julio. Ahí está el país desangrándose. Si hay matanzas, si hay lavado de dinero, si hay corrupción, si hay levantones, si hay secuestro carretero, si hay robo a transportistas, si hay cobro de piso, si hay venta de protección, pues bueno, es porque un Estado lo permite. No es posible, es decir, ¿en qué cabeza cabe que todo esto ocurra, todas estas atrocidades ocurran ante los ojos del poder? O sea, no nos los explicamos. ¿Quieres pruebas? Ahí están las pruebas. Sal a la calle en la madrugada por la carretera Morelos y experimenta cuando te levanten o cuando secuestran a alguien o cuando matan a otra persona o cuando hay cobro de piso. Ve al Estado de México o vayamos al Estado de México a constatar cómo los comerciantes están siendo extorsionados por la familia michoacana y son los que imponen el precio de los productos que consumimos para que les paguen el piso, el derecho de piso. O sea, perdóname con todo respeto, ¿pruebas? Pues ahí están los hechos. ¿Qué pruebas? Las pruebas están ahí. Quien no las quiere ver, pues bueno, pues quiere decir que o está ciego o le tiene que limpiar o mojar o lavar los anteojos. Pero los hechos son los hechos y nada, absolutamente nada, ninguna opinión supera el hecho, el dato, las evidencias. Y las evidencias, reitero y puntualizo, no se prueban, ahí están. Lo que pasa que, bueno, pues cuando hay preferencias políticas, pues hay ceguera también, ¿no? Y esa ceguera es la que jode a la sociedad porque también le pone un antifaz, una manta en los ojos para que no vea o vea nublado. No, hay que decir las cosas como son. Por eso digo, bueno, ¿cómo esta señora candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, se pone a plantear un tema anticorrupción cuando está recibiendo dinero del crimen organizado según las denuncias que yo mismo publiqué de la candidata al Senado por Manzanillo y dio nombres, datos, fechas, dónde se reunieron, etcétera? Y lo que hizo Mario Delgado fue correrla en lugar de investigar y le dijo, eres una enemiga política. Pues entonces hay que meterse al crimen organizado para tener sobrevivencia política y sobrevivencia periodística y sobrevivencia en todos los sentidos, ¿no? Porque ya el crimen organizado lo abarca todo. Por eso ya no se compite con planteamientos, con proyectos, con ideas, ya se compite con dinero. Y si no es parte del crimen organizado, política, crimen organizado,
pues ya no significas nada y te hacen a un lado. Hay muchos políticos ya fuera del juego, no por tontos, sino porque rehusaron a meterse al crimen organizado. Y muchos periodistas también. Entonces hay que estar en el ruedo criminal, en el rol de la 4T con el cártel de Sinaloa, pues, aplaudiendo a Claudia y vamos todos para allá, pues para tener credibilidad. Pues, perdónenme, pero bajo esas reglas, pues nadie juega, ¿no? Discúlpenme, pero es mi punto de vista y honestamente se los digo y le digo aquí al público también. Yo todo esto lo he publicado, son 14 libros publicados de todo este tema, incluido el asunto de la 4T, y yo no tengo un solo desmentido ni una sola demanda. Todo el mundo ha guardado silencio y el que calla, pues acepta, otorga. Bien, bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, sobre este tema o el que he propuesto de qué es lo que te parece más relevante del plan anticorrupción, pero lo que quieras. Sí, solamente un pequeño apunte sin ánimo de discutir más y de caer en un asunto pues personal, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que la realidad no se niega, estamos preocupados por ella y semana a semana reflexionamos en torno a ella desde diferentes perspectivas. Lo que yo exijo probar es que existió un pacto de Andrés Manuel López Obrador con diferentes poderes fácticos para llegar a la presidencia, entre ellos con el crimen organizado. Y también exijo que se pruebe el que, pues, el cártel de Sinaloa es la empresa criminal de la 4T. Esos dos datos son fundamentales. Y si es así, pues vamos para adelante y hagamos un reclamo a nivel internacional y generemos pues una protesta y una transformación de fondo a esta realidad que realmente nos agobia, ¿no? Pero estos hechos de lo que vivimos ahora tienen como antecedente, pues lamentablemente, a la época del salinismo y aún antes a la conformación del sistema político mexicano, como lo he señalado en otras ocasiones, fundado en la corrupción. No quiero detenerme más en una revisión histórica de estas realidades que pasan por el foxismo también, que sin duda tienen un momento dramático con la llamada guerra del narco, instrumentada desde los sótanos del Pentágono, como lo he dicho en muchas ocasiones, y también lo publicado. Y de libros a libros, y de número de libros publicados, pues bueno, creo que todos nosotros hemos publicado en diferentes editoriales, pero más allá de ello, a mí me parece que caer en una discusión de este tipo, desde mi perspectiva, pues lamentablemente hace mella a la credibilidad de este espacio y al ejercicio de periodismo inteligente desde una perspectiva crítica que nos proponemos semana a semana. ¿Qué me llama la atención de la propuesta de Claudia Sheinbaum? Bueno, el que de alguna manera es una propuesta que ella hace, pues ya asumiendo casi su función como posible presidenta de este país, ¿no? Propone un acuerdo nacional y social para un buen gobierno. Esto me parece muy importante y creo que es determinante, ¿no? Creo que ese es uno de los elementos a destacar. Y luego en el orden de lo práctico, ella aborda la simplificación administrativa, que desde hace años ha sido un intento, ¿no?, de lograr allanar con ello el problema de la corrupción. Y también es cierto, y es más, me parece que la oposición no ha tenido como una arma muy importante los hechos de Segalmex. La corrupción en Segalmex es un hecho sin precedentes, un hecho histórico. Y de ahí la preocupación de atender con mayor precisión y con mayor cuidado una revisión a las empresas proveedoras del gobierno, ¿no? Esa realidad, lo decíamos la semana pasada, implica un fraude de más de 9,000 millones de pesos a partir de contratos que se repartieron a diestra y siniestra sin licitaciones.
Y luego lo otro que me parece, ya lo señalaba Rivellino, mira, el construir una agencia federal anticorrupción es muy importante. Una agencia federal anticorrupción con elementos de investigación, persecución y sanción. Esto me parece determinante, aunado a ampliar el número de delitos y las penas que por ello pueden ser consideradas a nivel penal. Y luego algo que es muy importante, que también es necesario señalar, es qué ha significado en el discurso político de la Cuarta Transformación la corrupción. López Obrador lo dice un día sí y otro también, que la corrupción es el principal mal de este país. Sin duda es una bandera política que le fue enormemente eficaz, que le sigue siendo enormemente eficaz al proyecto político de la Cuarta Transformación. Bien, Víctor, gracias. Nada más te faltó decir que Ovalle es el protegido de López Obrador y que lo tiene la Secretaría de Gobernación bajando recursos para los municipios. Y está bien, es muy buen apunte. Ya lo había señalado la semana pasada. Recuerdo por si lo olvidaste. Ya lo había señalado, no lo olvidé y además de acuerdo, o sea, indudablemente eso corresponde también a temas es un apunte que son claves, nada más claro, para la desmemoria, pues. No, pero ¿sí? ¿Por desmemoria de quién? No. Sí, lo hemos publicado y lo hemos señalado. Lo hemos publicado y yo también pues sí, a mí me parece señalado. Que eso faltó que tú dijeras. Está muy bien, está muy bien. Y ahí está protegido, ¿no? Salinas de Gortari, vía Ovalle, Gobernación, el gran corrupto de Segalmex, protegido por el presidente. Eso no dice nada. ¿Quieres pruebas? Eso lo hemos, déjame ahí plantear, eso lo hemos dicho en esta misma mesa y lo hemos publicado y ha estado insistentemente señalado. Creo que aquí nadie de los que estamos hemos hecho una sola palabra de presunta exculpación de lo que implica la responsabilidad del presidente de la República en haber habilitado a este personaje, Ignacio Ovalle, nacido políticamente en los tiempos de Luis Echeverría, luego teniendo como subdirector de CONASUPO a Raúl Salinas de Gortari, con fraudes similares a los que ahora se han cometido, sí, donde también él dijo que él no sabía lo que hacía su subordinado, el hermano incómodo del presidente de la República. Sí, creo que lo hemos dicho. Engañado, ¿no? Sí, y ahora el presidente de la República diciendo que lo engañaron los priistas, pero eso lo hemos dicho y lo hemos planteado con insistencia, Ricardo. Sí. Yo creo que no hay ninguna desmemoria aquí. Rivellino, antes de que se nos vaya el tiempo, y lo mencionabas hace unos minutos, el hecho de esta reducción de la sentencia al exfiscal Beitia, apodado el Diablo de Nayarit, quien colaboró en el caso de García Luna. Dicen que la sentencia queda en 10 años, de los cuales lleva ya 7 y que pues pronto podría estar en libertad. ¿Qué cosas y qué casos después de todo lo que se ha adjudicado a este personaje Beitia, apodado el Diablo, que era fiscal de justicia en el estado de Nayarit y que él personalmente organizaba el crimen organizado en esa entidad y que aterrorizaba a la gente quitándole propiedades, llevándolos a firmar ante notario público las cesiones de ranchos, de fincas, de casas, en fin? ¿Qué pensar de todo esto? ¿Reducir la sentencia a un exfiscal así, Rivellino? Tu micrófono, Rivellino. Perdón, se veía venir, yo creo que se veía venir el gobierno de Estados Unidos al recurrir a estos testigos como parte acusadora en el caso de Genaro García Luna, pues recurre a estos mecanismos, a estas reducciones de sentencias, y hay que recordar qué fue lo que dijo Edgar Beitia. Él fue el que puso el dedo en la llaga, el que más bien el que mencionó el nombre, que no ha aparecido en todo el juicio, el nombre de Felipe Calderón, que dijo que él sabía que el cártel de Sinaloa estaba siendo protegido por el gobierno pues tanto por el secretario de Seguridad Pública en ese momento, Genaro García Luna, como por el mismo Felipe Calderón. En ese mismo momento, a los pocos minutos, Felipe Calderón lanzó un tuit, como lo hemos visto a lo largo de todo este proceso, diciendo que mentía, que él nunca supo de eso, todo esto, pues desde España, ¿no?
esta reducción de pena no quiere decir que en México tiene que cumplir los delitos que cometió, como bien mencionabas, Julio, al inicio de tu pregunta. El señor, como fiscales, hablando de Guanajuato, también está esta petición que hace Andrés Manuel López Obrador cuando se da el asesinato de la candidata en Celaya, también Carlos Zamarripa, si no me equivoco, también se hace una petición también para la remoción de un fiscal que lleva ahí pues mucho tiempo, con todo el conflicto de interés que hay alrededor del nombramiento de estos fiscales, de sostenerlo. Pues ahí está el caso del fiscal de Morelos, del mismo Alejandro Gers Manero, cómo se utilizan las fiscalías para proteger a amigos, para emprender campañas de persecución contra los detractores, los enemigos. Entonces, en el caso específico de Edgar Beitia, pues fue escandaloso su paso por la fiscalía. Yo tuve la oportunidad de cubrir cuando lo detuvieron en San Diego, de ir estuve por allá como 15 días, y la gente hablaba, pues se estaba animando a hablar, todavía con mucho miedo. Pues, ¿por qué? Porque quedó toda la estructura, ¿no?, de esta fiscalía que, como bien dices, secuestraba, levantaba, pedía cobro de piso, pedía propiedades. Por ahí salió el tema de gente de la misma fiscalía y de la Secretaría de Seguridad en ese momento, que cuando se da el operativo del H2, que fue espectacular, que se vean los helicópteros de la manera disparando en contra de esta residencia, que Beitia al final esta propiedad se la regaló así, tal cual, como trofeo de guerra, a Roberto Sandoval, gobernador priista en ese momento. Entonces, se esperaba, ¿no? Se esperaba por su condición de testigo protegido, por el gobierno de Estados Unidos como parte acusadora siempre otorga estos beneficios. Hay que recordar que también los testigos protegidos que declararon en el juicio de Genaro García Luna, pues también tenían, se les había concedido este beneficio de reducir penas, de tener libertades condicionales, pero a lo que voy es que tanto Genaro García Luna también, más allá de que tenga cadena perpetua, tienen también que pagar por lo que hicieron en el país, en este caso, en el estado de Nayarit. No es posible que el señor tenga 3 años nada más en prisión y que quede en libertad, y que México no levante la voz para pedir una solicitud de extraditación. Entonces, sí, ese tema, pues hay que tenerlo, pues no hay que olvidarlo. Este señor, un criminal al frente de una fiscalía, tiene que venir a pagar sus atrocidades que cometió en el cargo, ostentando su cargo, que era pues parte de un grupo criminal que en el país, pues sería mi opinión, Julio. Muy bien, Rivelino, gracias. Ya estamos en la parte final de este programa. Nos quedan 3 minutitos para cada cual antes de cerrar el programa. Ricardo Ravelo, el tema que desees abordar en estos 3 minutos finales, por favor, Ricardo. Sí, esto de Beitia es muy escandaloso, sobre todo por las atrocidades que comentaba aquí el colega, que cometió durante su cargo como fiscal de Nayarit. Pero bueno, sabemos que en Estados Unidos todo esto, por más espeluznante que pueda ser, pues si llegas a una negociación, sales libre, sin problema. Esto me remite a rememorar el tema de Dámaso López, ¿no? El licenciado que le impusieron una cadena perpetua por narcotráfico, y finalmente cuando decidió hablar,
lo que conocía y sabía del crimen organizado y las relaciones políticas con el gobierno en turno, pues le redujeron la pena a 10 años. Es decir, me parece una caída estrepitosa, o sea, cadena perpetua a bajársela a 10 años. ¿Y con qué consiguió Dámaso López la reducción de esa pena así drásticamente? Pues narrando cómo se fugó el Chapo del penal del Altiplano, cómo funcionarios públicos vigentes actual en la 4T todavía, operaron la fuga del Chapo. Sí, dijeron que iban a hacer un mantenimiento al sistema Cutzamala de agua, de fluido de agua a la Ciudad de México, y en realidad estaban haciendo un túnel. Lo hizo Conagua, concretamente, funcionarios de Conagua, Emma Coronel, el abogado, los abogados del Chapo. Es decir, cuando él dio todos esos pormenores, pues se entendió cómo operó el sistema político, como sigue operando ahora, porque no es distinto. Es decir, el crimen y el gobierno pues, es lo mismo. Pues se pusieron de acuerdo para que se fugara y se salió, dicen que por ahí, por un túnel, que en efecto sí se hizo, y por dar detalles de toda esa situación que ocurrió en el altiplano, pues le redujeron la pena a 14 años, digo a 10 años. En el caso de Beitia, pues sí, Beitia fue un fiscal verdaderamente atroz, asesino, ligado a Cártel de Jalisco, a Sinaloa, a varios grupos criminales. Digo, no sé, me sale en este momento compararlo, un Coello Trejo en la PGR, ¿no? Que iban a torturar y levantaban gentes y los policías violaban mujeres en zonas de la Ciudad de México, en la etapa de Durazo, ¿no? Como policía. Ese tipo de personajes enfermos, pues ese es Beitia, ¿no? Y pues sí, coincido, qué lamentable que a un ser tan violento y tan enfermo, pues se le reduzca la pena y ya esté casi con un pie en la calle, como seguramente también pasará en breve con Ociel Cárdenas, a quien creo que le quedan como 3 o 4 años de cárcel. Entonces, y es un caso también pues bastante cuestionado. La justicia estadounidense lo sentenciaron en secreto, algo pues que nunca ha visto allá, y finalmente después de confesar lo que sabía, pues le reducen la pena y pues, casi está también con un pie y medio en la calle. Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, 3 minutos para cerrar, por favor. Bueno, creo que el caso de Guerrero pues vuelve a dejarnos con un mal sabor de boca, ¿no? En la designación del fiscal y del secretario de Seguridad Pública recayendo en militares, pues nos alarma francamente, ¿no? Y yo quisiera mencionar lo que significa para los movimientos sociales en Guerrero, lo que significa para las poblaciones que han sido lamentablemente discriminadas, explotadas de Guerrero, los militares, ¿no? Lo que significan esos cuerpos represivos existentes en Guerrero desde los años 70, ¿no? Yo quiero señalar cómo las prácticas lamentables del terrorismo perpetrado por el crimen organizado hoy se inician con la actuación del ejército mexicano en el estado de Guerrero, la desaparición forzada, la aniquilación total de la disidencia. Y un dato que es extremadamente pues doloroso, ¿no? Y que recordaba con mi amigo Fritz Lohner hace unos días, el primer vuelo de la muerte se realiza en México, ¿no? Entonces, la designación de un fiscal y de un encargado de seguridad pública integrantes del ejército en Guerrero
provoca aún mayor desazón y recuerda viejas heridas que no han cerrado y que hace falta buscar la estrategia adecuada para terminar con lo que de alguna manera hemos señalado aquí como estos elementos de complicidad existentes entre el crimen organizado, el viejo caciquismo, los empresarios beneficiarios de esta realidad y sin duda también las distintas corporaciones policíacas y el propio ejército. Otra vez lo que ocurrió en Iguala con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ilustra esta tremenda realidad. Y por último, señalar que en Guerrero se celebran elecciones este año, ¿no? Serán 46 diputados estatales los que habrán de elegirse y 85 presidentes municipales. Recordar lo que Abel Barrera conversamos hace unas semanas y yo lo mencionaba aquí. Recordar lo que Abel Barrera en esa ocasión pues me dijo, ¿no? Cómo lamentablemente la práctica de la compra de voto en Guerrero es mucho más común de lo que pensamos y cómo lamentablemente quien tiene el mayor poder económico para realizar esa compra del voto, pues ya no son los viejos caciques, sino son esos viejos caciques aliados con el crimen organizado. En Guerrero existe una realidad tremenda que podemos describir como un territorio de ingobernabilidad. Bien, Víctor Ronquillo, gracias. Rivelino Rueda, por favor, para cerrar esta mesa, tu aportación final en estos 3 minutos. Rivelino, por favor. Sí, pues rápido, esto del nombramiento de un militar, otro militar en la Fiscalía de Guerrero. Hablando de fiscalías, lo comentamos en el segmento anterior, pues estos organismos que también, si se concreta esta agencia anticorrupción, debe ser, pero urgente una revisión de estos organismos impunes, de estos organismos que protegen, que sí protegen a grupos, a grupos políticos, a grupos empresariales. Entonces, pues ahí lo vemos. También muy lamentable lo que vimos en la Fiscalía en este sexenio que está terminando. También esto del desaseo, de la impericia en integrar investigaciones, averiguaciones que sustenten casos de corrupción. Vemos a Lozoya en la calle, vemos a Rosario Robles en la calle acusada, cuando hay los elementos, vemos cómo se integró el expediente de Murillo Karam, que hasta el mismo juez lo regañó ese mismo día, cuando empezó la audiencia, de que no tenían integrado un expediente. Entonces, sí, pues hilando esto de la Agencia Anticorrupción y de las fiscalías, debe haber una revisión profunda a estos órganos que se han convertido en un lastre y que se han convertido también pues en organismos de protección a intereses empresariales, a intereses políticos, a intereses particulares. Y sí, coincido con Víctor, lamentable en un estado como el de Guerrero, como el estado pues que se habla de que ha sido un estado que prácticamente pues ha sido gobernado toda la historia, no toda la historia contemporánea por militares y por los caciques guerrerenses, y ahí están los resultados. Mencionaba, yo no sabía esto, que en México se había dado el primer vuelo de la muerte, lamentable, y esto que también la Sedena cierra estos archivos, no da a conocer la información de estos lamentables acontecimientos que se dieron en México en la década de los 70. Con eso cierro, Julio, gracias. Al contrario, Rivelino, gracias. Son las 3 de la tarde en puntito.
Así es que gracias, Víctor Ronquillo. Gracias, Víctor. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, saludos a todos y al público que nos está escuchando. Ricardo, gracias y buenas tardes. Igual, Julio, muchas gracias. Buenas tardes, buen fin de semana para todos. Un abrazo. Avelino, gracias. Hasta luego.